Nos acecha el cristal. Si entre las cuatro paredes de la alcoba hay un espejo, ya no estoy solo. Hay otro. Hay el reflejo que arma en el alba un sigiloso teatro. Giacomo Girolamo Casanova, Casanova para los amigos, fue, entre otras cosas, agente secreto de la corte de Luis XV, fue diplomático, escritor y un hombre célebre por sus legendarias conquistas amorosas. Según aclara él mismo en su autobiografía, La historia de mi vida, que a veces fue publicada simplemente como Las Memorias de Casanova, la cifra de sus conquistas asciende a 1321 mujeres. Cada una de ellas es detallada con una precisión quirúrgica, así como algunos de sus extraños métodos de seducción. De las 43 obras que escribió, apenas sobrevive una docena. Otras, en cambio, aparecen escuetamente a través de referencias y alusiones. Uno de estos libros, perdidos por cierto, cuyo nombre original sigue siendo tema de debate entre eruditos ociosos, describe no solo las técnicas de seducción de Casanova, sino un preciso mapa de la psique femenina, sus deseos más íntimos, más oscuros, así como la utilización de la palabra como afrodisíaco y el uso de ciertas fórmulas esotéricas aplicadas a la seducción sistemática de mujeres, doncellas, cortesanas, prostitutas, esposas, novias, amigas, vecinas y todas aquellas mujeres que caían bajo su círculo de influencia. Pero Casanova nunca fue un hombre agudo para detectar maravillas. Sus encuentros con personalidades destacadas de la época como Voltaire, Madame de Pompadour, Mozart, Catalina II o incluso Rousseau apenas son consignados en sus escritos. Distracción análoga se da luego de su encuentro con un misterioso nigromante de Provenza, cuyo nombre ha permanecido en el más riguroso olvido. A los 21 años, Casanova viajó a Roma, donde participó de los auspicios del cardenal Acquaviva y adoptó la condición de fraile, momento en el que la obsesión con las mujeres finalmente se desencadenó. Poco tiempo después estudió medicina en Venecia y se convirtió en el médico personal del patricio Matteo Bragadin. Fue él quien lo inició en el estudio del ocultismo. En 1749 las autoridades detectaron la presencia de ciertos libros prohibidos en la biblioteca personal del joven y éste se vio obligado a huir a Milán, lugar donde entró en contacto con aquel misterioso nigromante del que hablábamos, quien le enseñó con dedicación todos los secretos para seducir a la mujer, tanto desde una perspectiva puramente psicológica como alquímica, es decir, mediante la utilización de afrodisíacos. Y sería una mujer, curiosamente, la que traicionaría el secreto de Casanova. Se llamaba Henriette, una dama notablemente inteligente y perceptiva, quien durante los 9 meses de relación que mantuvo con nuestro caballero logró arrebatarle su diario secreto, en el que se encontraban varias fórmulas cabalísticas y recetas encriptadas. El detalle más revelador de que esta apropiación es que la técnica ocultista de Casanova no era de hecho perfecta, sino que tenía una fecha de caducidad. En otras palabras, podía efectivamente enamorar a la mujer que quisiera,
así como seducir intelectualmente a cualquier hombre. Pero su influencia sobre los demás no era perpetua, mutaba de individuo a individuo, prolongándose desde unas pocas horas hasta varios años, dependiendo de la personalidad y el carácter de su oponente. La vida de Casanova transcurrió plagada de incontables aventuras. Estuvo preso en Piombi, la famosa prisión de los plomos, de la que escapó acompañado de una mujer disfrazada de monje, acaso la hija de su carcelero. Permaneció en el exilio durante 18 años, en donde participó de la corte de Luis XV con gran éxito. Incluso se convirtió en agente secreto del rey y en el inventor de la lotería estatal francesa en 1757, hasta que finalmente fue acusado de fraude en un negocio textil y se vio obligado a huir nuevamente. Inventó entonces un título nobiliario y pasó a llamarse el Chevalier de Saint-Gold. Meses después se recluyó en una abadía de Zúrich y luego escapó hacia Roma, en donde es misteriosamente condecorado nada menos que por el Papa Clemente XIII. Luego ejerció sus influjos sobre Federico II de Prusia, quien le ofreció el cargo de general. En aquellas funciones conoció a Catalina la Grande de San Petersburgo, encuentro que lo obligó nuevamente a exiliarse en Polonia y luego en Madrid y Barcelona. En 1768 fue nuevamente encarcelado durante varios meses bajo el cargo de haber seducido a la esposa del capitán general del ejército. Ya libre, entabló una jugosa amistad con Mozart, quien le dedicó su ópera Don Giovanni, a propósito de sus inefables cosechas amorosas. En 1785 conoció al conde de Wallstein, masón como él mismo, que le ofreció hacerse cargo de su biblioteca en Bohemia. Allí comienza a escribir sus memorias, acosado por una feroz melancolía. Sin embargo, esas memorias que conforman el libro prohibido del que hablamos hoy tienen algunas lagunas que difícilmente podamos salvar desde aquí. De hecho, 27 años completos de sus memorias quedaron en el tintero. Tras su muerte, a los 73 años de edad, trascendió un episodio ominoso que explica por qué Casanova quemó su libro secreto y acaso el origen de la depresión profunda que lo acompañaría el resto de sus días. En uno de sus vagabundeos por Italia, Casanova pasó una temporada en casa de un amigo masón, seriamente afectado de gota. El hombre le solicitó que a cambio de su hospitalidad embarace a su esposa, llamada Leonilda, pedido al que Casanova accedió desinteresadamente. De hecho, antes de encarar su proyecto y con la intención de disimular sus actividades en la casa, Casanova entabló primero un romance con varias doncellas y con una joven llamada Lucrecia, de la que luego se supo era una anciana, la madre del noble. Acto seguido, cuando todas las mujeres de la casa estuvieron bajo su influencia, se acostó con la joven y hermosa Leonilda, a quien dejó prolijamente embarazada. Después, a causa de una de las tantas epístolas que acumulaba sin leer, Casanova se enteró con horror que su última conquista era nada menos que su hija. A partir de este suceso digno de una tragedia griega, Casanova quemó sistemáticamente todo el material referente a sus filtros amorosos, afrodisíacos y técnicas de seducción. Tras su muerte, un puñado de admiradores y comedidos insertaron fragmentos codificados de estos encantamientos en todas sus obras publicadas, haciendo del secreto un secreto a medias, visible y perfectamente legible para quien conozca el código original. De este modo, el libro secreto o prohibido de Casanova
se compone de numerosos volúmenes, en donde podemos encontrar una mención, un párrafo, un capítulo completo de sus recetas. Sin embargo, casi de un modo regresivo, la tristeza y el vacío emocional de nuestro amigo Casanova se vuelven perceptibles detrás de cada anécdota que consigna, como si su alma estuviese lacerada por grietas imposibles de disimular con aventuras. La paternidad y los espejos son abominables, porque multiplican el número de hombres.